experimentar porque lo vives en ti y porque se te mete en el cuerpo, pues, es algo que es absolutamente muy beneficioso para la salud mental, sobre todo. No tengo mucho más que decir. Si tenéis alguna pregunta, pues me la decís, claro, luego cuando terminemos todo. Muchas gracias. Lola ha abierto algunos temas que luego en el debate podremos contestar o profundizar. Bueno, buenas tardes. Yo quiero agradecer la primera invitación al CAM de estas jornadas de memoria y es para mí un honor estar con todos vosotros y con tantos amigos con tanta experiencia como hay aquí. Empezando por Víctor, pero hay muchas más personas aquí que van a tener muchas cosas que contar. El título es sugerente porque estamos hablando de luchas obreras del día de hoy. ¿Por qué? Porque es verdad que la historia de la humanidad no sería la misma sin la lucha de los trabajadores y trabajadoras durante muchos años, no solamente el siglo XX, sino también el siglo XIX, no solamente en los años 70, sino en los 50, 60, que decía antes de. Yo voy a centrarme brevemente en lo que han sido las grandes movilizaciones de los últimos 40 años. Dejando claro que voy a hablar de las grandes huelgas generales, porque esto está lleno de pequeñas historias, de pequeñas huelgas, que han ido haciendo lo que ha sido el movimiento sindical en la transición y después en la democracia. Desde los barrios, desde la universidad y desde muchas empresas. No voy a hablar del libro de Juan Moreno porque no me merece la pena, ni le voy a leer, no lo he leído, ni fui a la presentación porque sabía lo que iba a leer, no sé por qué te complica la vida. Y no tiene nada que ver, no es ningún olvido, es una forma de reinterpretar la historia con bastante bala vaga, pero por eso mismo es por lo que yo ya lo he dicho en la y no creo que te tengas que hacer mala sangre con ese libro. Porque es lo que es, y la pena es que lo ha editado la Fundación 1 de Mayo cuando no tiene ningún rigor, ni histórico, ni metodológico, ni testimonios. Pero bueno, está ahí y no, te pido por favor que no te vuelvas a quemar más la sangre, sino que lo escribas, lo digas, lo envías y punto. Tampoco estoy en el pesimismo de Lola, sobre todo porque vengo de una asamblea de enseñanza en la que hay mucha gente joven y estamos dando una batalla muy importante con una trascendencia. Por lo tanto, creo que esto tiene muchos colores distintos, muchos colores distintos y que hay que corregir muchas cosas también que luego se también. Voy a empezar por recordar algunas de las movilizaciones y del objetivo de esas movilizaciones de que han sido las luchas obreras. Empezaré por los años 70, Víctor ya se ha quedado en el año 73, el 1001, el 74. A partir de ahí, comisiones obreras, y voy a hablar de comisiones obreras porque es donde yo he militado, donde yo entré porque no había otra cosa en Madrid. En aquel momento en Madrid no existía la UGT, que buscaba UGT, eso que es, y no existía nadie. Creo que en Euskadi había alguien, pero en Madrid no había nadie de UGT. Surgieron después ya, después de la legalización, y cuando metieron mucho dinero desde fuera para crear aquello. Pero mientras tanto, lo único que existía es comisiones con mucha gente, dentro de lo que aquello era mucha gente, porque tampoco éramos tanta gente. O sea, éramos gente, pero yo creo que es suficiente para hacer las cosas y sobre todo en la etapa de los años 70 se produjo una incorporación a la lucha de una nueva generación de jóvenes entre 20 y 30 años. 20 y tantos, 30 y tantos años era la mayoría de la gente que formamos en aquellos tiempos. Los mayores estaban en la cárcel, muchos estaban quemados y irrumpe con fuerza para luchar por la libertad con los métodos y con las formas que fuimos improvisando con una labor muy importante del Partido Comunista de España. Yo creo que el Partido Comunista de España jugó un papel fundamental a la hora de formar, a la hora de organizar y a la hora de dar cuerpo a las reivindicaciones y sobre todo a la homogenización de la lucha. Comisiones obreras van tomando cuerpo en los polígonos y en las grandes empresas y se empiezan a organizar lo que llamamos las coordinadoras de rama, las llamadas Inter. La Inter era una coordinación de las distintas sectores, de las distintas ramas de producción en la que nos reuníamos o en bares, a veces en las iglesias. Estaba por un lado Jiménez de Parga, estaba Llanos, estaban los GOES, que los GOES eran grupos de obreros de acción sindical, que nos sirvieron mucho como para, con el escudo de la formación, poder reunir a la gente que tenía más miedo a la hora de poder coordinar las cuestiones. Se crea una movilización sin precedentes ya mucho más organizada, que son los años 75-76. Yo quiero recordar que los sindicatos se nos legalizan a comisiones, porque UGT la hacen hacer antes el Congreso, se nos legaliza en el año 77
Después que se legaliza el Partido Comunista de España, se legaliza primero en abril al PC y a nosotros se nos legaliza, es más, en mayo del año 77, perdón, en el mayo del año 76 ya, en el año 77 matan a los abogados de Atocha en enero y en el 1 de mayo nos dan una somanta de leches para hacer una concentración cuando ya estaba legalizado el PC. Entonces, eso sí que lo montó la COS, pero la COS, la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, que era la unidad de la UGT, la USO y Comisiones Obreras, no la COS que se refiere Víctor de los años 60, que eso es otra cosa, lo que se explicamos, ¿no? Entonces, ahí es lo que se produce. A partir de ahí, hay una huelga general del año 76, que es la huelga del 12 de noviembre de las libertades democráticas, de las cosas más gordas, y ahí hay una caída impresionante. Digo, entre otros estoy yo, pero hay mucha más gente que bueno, yo creo que debieron de detener como a 2.000 o 3.000 personas aquel día. Yo me acuerdo que por la mañana a mí me detuvieron, me estoy acordando de esto ahora porque he ido al archivo histórico y al archivo de la policía y me han dado ya 3 expedientes míos, uno que conocía, otro que a medias y otro el expediente de los 36 que no tenía ni idea que existía, pero que existe porque hemos firmado 36 personas con la convocatoria de una huelga y una manifestación en el 76 y entonces estamos en el documento de los 36 en el que vienen todos los nombres, pero solamente me han dejado el archivo histórico el mío al final, porque como es una cuestión privada, los demás no lo dejan, ¿no? Tengo el original, y aquí está mi amigo Paco, que estás tú, decías que no, pero también estás en el documento de los 36, entonces también con la firma de los por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Hay una huelga por las libertades democráticas y las reivindicaciones eran tan sencillas. Os voy a leer, en marzo del 76 hacemos una convocatoria, somos ilegales todavía los sindicatos, y hacemos una convocatoria para ir a una manifestación y al mismo tiempo para luchar por un buen convenio de los metalúrgicos. La situación que teníamos era mucha más de precariedad de ahora. Estamos hablando de salarios muy bajos y estamos hablando de una gran indefensión absoluta, absoluta. De tal manera que, mirad, las reivindicaciones que en aquel momento lográbamos hacer era unificar las reivindicaciones de las normales de la empresa con una trascendencia política del tema. De tal forma que, por ejemplo, en el convenio de metal que queríamos hacer en el año 76 decíamos: derogación del decreto de congelación salarial, salario mínimo de 20.000 pesetas mensuales, son 100 y pico euros ahora mismo, ¿no? Aumento salarial lineal de 8.000 pesetas para todas las categorías. Criterio: solidaridad de todos con todos, es decir, que uno de los criterios que decíamos, que luego se rompió posteriormente, es que teníamos que acortar el abanico salarial, de tal forma que las reivindicaciones fueran salariales iguales para todo el mundo y por lo tanto ir acortando readmisión, y ahí metíamos ya readmisión de todos los metalúrgicos despedidos, derecho de reunión y de huelga, abolición del artículo del Real Decreto 103 de despidos libres, sindicato obrero independiente, democrático y unitario, y amnistía general para todos los presos políticos y sindicales. Como veis, hacíamos todo junto, ¿no? Y además luego decíamos, como es lógico, a estos puntos habría que añadir los referentes a la jornada, vacaciones, seguridad social y derechos de los jóvenes. Por lo tanto, lo que hacíamos era crear desde los derechos políticos que no había hasta los derechos sindicales, incluyéndonos en el sindicato vertical, porque este ya lo firmamos un 36, de los cuales muchos de ellos ya son vocales del sindicato vertical, después de unas elecciones en las que ganamos las candidaturas de comisiones obreras y nos introducimos en el sindicato vertical a la hora de hacerlo. Hay esta huelga del año 76, y para entender un poco cómo se sitúa aquello, tras la muerte de Franco y el comienzo de la transición democrática, sufrimos en España una crisis impresionante, una crisis económica gordísima. Yo me acuerdo que cuando ya nos legalizaron en el año 77, que teníamos el local en la calle Áncora, es que era cerrar empresas tras empresas tras empresas. O sea, todo el polígono de Méndez Álvaro, que eran todas grandes empresas, iba cayendo. Me acuerdo que cuando yo iba a expedientes de crisis en Madrid, yo trabajaba en Westinghouse, y por la mañana íbamos todos los días 20.000 personas al Ministerio de Trabajo. Parábamos, desde los que venían de Getafe y tal, parábamos por Madrid. Yo recuerdo y nos decían, oye, decidnos cuándo vais a venir y dónde, porque no podemos venir los días a trabajar, habéis cortado la carretera, ¿no? Entonces era una crisis impresionante que tenía una doble vertiente. Tenía el modelo desarrollista que hubo en los años 60 y un factor exterior importante. Había una inflación muy grande, un paro creciente, una inestabilidad política muy grande, una descomposición del franquismo hacia la transición democrática y al mismo tiempo había una política de parcheo que habían seguido desde los años 70 y 70.
Tengo algunas cosas más y luego me da tiempo, pero por el tiempo que tengo no me puedo extender. ¿Qué es lo que ocurre? Durante el franquismo os digo que tuvimos un objetivo, el movimiento sindical, que eran reivindicaciones laborales concretas y reivindicaciones de las libertades políticas, como las dos cuestiones más importantes. ¿Por qué? Porque Comisiones Obreras nunca fue estrictamente un movimiento economicista, desde siempre. Y esto es muy importante. Ni en su concepción ni en su desarrollo. Siempre actuó como un movimiento sociopolítico sin perder nunca de vista las reivindicaciones económicas y laborales de los trabajadores. Yo tengo aquí una conclusión que me parece muy importante para saber cómo se estaba orientando el movimiento sindical en el año 76. Es un acta de la Coordinadora General de las Comisiones Obreras en enero del 76, unos días antes de matar a los abogados, cuando estaba todo ardiendo Madrid y habían matado a Mariluz, me parece que la mataron en 20 y tantos, y dice: Comisiones Obreras afirma solemnemente que no apoya ninguna fórmula excluyente de democracia, ya que la democracia es indivisible y no es democracia. Plantea también, y leo textualmente, la lucha contra el decreto de protección salarial, por el aumento general de los salarios, por el pleno empleo, por la readmisión de los despedidos, por la amnistía general, la libertad sindical y las libertades políticas, estas junto con las reivindicaciones específicas de cada uno. Una vez que ya llegamos a la legalidad, año 77. No me da tiempo a explicar lo que supuso los pactos de la Moncloa. Han sido muy debatidos. Yo tengo una opinión de los pactos de la Moncloa que coincidimos, yo creo, bastante de los que estamos aquí. Los pactos de la Moncloa son firmados exclusivamente por los partidos políticos, con representación parlamentaria, que salieron de las primeras elecciones. Hay una inflación del 35% en aquel momento y el objetivo era que, fundamentalmente, dos objetivos: frenar la inflación y recuperar la tasa de ganancia que había disminuido durante la crisis, la tasa de ganancia de los empresarios. Por lo tanto, el objetivo era el control de las rentas salariales y la contención de las crecientes tasas de inflación. Aquí, el movimiento sindical nos vemos obligados a aceptar una cuestión que fue muy debatida y con muchos problemas internos, porque fue algo impuesto desde el acuerdo político, más que del acuerdo sindical. El movimiento obrero pagó un precio altísimo con los pactos de la Moncloa. Hay más conclusiones de ellos y luego da tiempo, porque no sé cómo voy, Luis, ¿cuánto llevo? Porque quería meterme con las siguientes huelgas. Bueno, entonces vamos a ver. Después se produce una serie de huelgas generales. La siguiente fue en el año 1985. Esta huelga tiene una trascendencia muy importante y voy a explicar. Esta huelga es la primera huelga que se hace contra un gobierno socialista, que fue el gobierno de Felipe González, que gana las elecciones en el 82. Y tenemos que levantarnos contra el gobierno de Felipe González del 82. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es que aumenta el periodo de cálculo de las pensiones, de los 2 últimos años a los 8 últimos años. Y esto supone una rebaja importante del poder adquisitivo de los pensionistas futuros, ¿no? Esta huelga es convocada exclusivamente por comisiones obreras. UGT había firmado el AES en el año 84. El AES lo que hace es que posibilita la precarización generalizada del mercado de trabajo partiendo del Estatuto de los Trabajadores del 81, que ya tuvimos una bronca seria como salió el Estatuto de los Trabajadores, pero lo que hace es volver a recortar, volver a flexibilizar el Estatuto y abrir la puerta a la precarización. O sea, las consecuencias de todo lo que viene pasando vienen de la AES del 84, la primera, gobierno Felipe González, y 85, la reforma de las pensiones. A partir de aquí se ha producido una cosa muy importante. Yo tengo la gran suerte de estar en el año 84, yo entro a petición de Marcelino Camacho, yo estaba en Madrid, en la Confederación, y nos coge un equipo de jóvenes de 20 y tantos, 30 y tantos años, estamos gente bastante joven toda, y planteamos la huelga del 85. En la huelga del 85 no va UGT, porque bueno, no quería romper con el PSOE, pero sí que se produce una cosa muy importante, y es que UGT ya va a una manifestación con comisiones obreras, y esto provoca después, cuando hacen una reflexión de lo que supuso el AES del 84, el que pudiéramos ir conjuntamente a la gran huelga general del 88, la del 14D. Yo creo que es la huelga emblemática de la historia, la que para la televisión, la que para todo el país y la que costó sacar aquella huelga mucho. Yo me acuerdo que la víspera de la huelga del 88 estamos en el despacho Nicolás Redondo y el comité de huelga, y nos dice: como esto mañana nos salga mal, pues tenemos que pedir asilo en Francia, porque esto es una serie implacables con el movimiento obrero, que
porque yo conozco muy bien a Felipe González y sé lo que va a hacer. La huelga salió muy bien, lo que pasa es que nos costó 1 año y pico conseguir las reivindicaciones, pero fue una huelga muy exitosa a nivel de reivindicaciones, pero estuvimos un año prácticamente sin que quisieran negociar. Digo porque a veces, cuando se es tan impaciente después de una huelga, hay que tener bastante paciencia revolucionaria a la hora de hacer las cosas. La huelga del 14D fue una de las grandes movilizaciones. Los trabajadores como clase se convierten en el motor de una movilización que trasciende las reivindicaciones sindicales concretas, porque aglutina a prácticamente todos los colectivos sociales, intentamos eso, y fuimos los sindicatos los catalizadores de un malestar social que iba en aumento con un defraude importante de lo que había sido el socio. Hay más conclusiones que tengo de la huelga en general, pero por problema de espacio no voy a seguir. La siguiente huelga se produce el 27 de enero del 94, esa es la tercera huelga de la democracia, contra los recortes del gobierno también. Ahí en el 92 hay una media jornada que recorta el derecho de desempleo, también de Felipe González, con el compromiso de que cuando creciera la economía se resarcía, cosa que no ocurrió en el momento, nunca ocurre, en el momento que hay un derecho que recortan